momento que yo voy a hacer una agrupación cronológica de los hechos que determinaron la historia de la Aberdeen Angus, y entonces voy a agruparlo en espacios de tiempo, simplemente dando los detalles cronológicos de lo que fue más importante. Entre la fundación en el año 88 a 1919, di en llamarlo caprichosamente la fundación de la raza Aberdeen Angus. Les quiero contar que así como en Escocia hubo 3 pioneros que determinaron el desarrollo de la raza, también en Uruguay tenemos 3 personas que fueron claves en el desarrollo de la raza. El primero fue... Correcto. El primero fue Luis Mongrel, un ganadero del departamento de Paysandú, político, un hombre importante de su tiempo. Mongrel en 1888 es el importador del Bar Nocton, el primer toro Angus que llegó a Uruguay y que determina la introducción de la raza en nuestro país. Este toro no tuvo descendencia conocida, pero le cabe a él ser el introductor de la raza en el Uruguay. En el año 1896, Félix Buxaré Oribe, una personalidad importante de su tiempo, nieto del héroe de la independencia Manuel Oribe, un hombre de ciencia, un hombre que aportó mucho a la ganadería uruguaya, importa desde Escocia 2 hembras y un macho. El Proud Rover es el primer macho que llega al Uruguay. Posteriormente hace otras importaciones entre 9 hembras y 6 machos, definiendo ya un volumen que, aunque pequeño, se lo puede considerar el introductor de la raza en el Uruguay. Además, es importante, y creo que es un detalle a tener en cuenta, es el introductor del Aberdeen Angus a Brasil. En 1906 exporta el toro Menelik, que lo compra el doctor Leonardo Colares Sobriño, de la zona de Valle, y por lo tanto creo que es un hito para el Uruguay como generador de genética para otros países. Después, un protagonista fundamental, el real difusor de la raza en Uruguay, fue don Antonio Matos Neto. Antonio Matos Neto, un ganadero de los departamentos de Artigas y Salto, un hombre del norte que venía de procedencia, de ascendencia brasileña, tiene, creo yo, el invalorable aporte de masificar a la raza en el Uruguay. A pesar de que había ya realizado alguna importación de la Gran Bretaña de volúmenes menores de hacienda, en el año 1912 realiza una importación de 3 toros y 25 vientres de la Argentina, generando, creo yo, el primer plantel de cierto volumen y que permitió que lentamente la raza se fuera masificando en Uruguay. Por lo tanto, lo podemos considerar el difusor de la raza en el Uruguay. Pero más que nada, si hablamos de un Matos, los uruguayos tenemos que sacarnos el sombrero, porque a la familia Matos, con 5 generaciones, don Antonio fue el padre de Salvador, que fue el padre de otro Salvador, que fue el padre de Julio, Julio el padre de María, que nos acompaña. Y nosotros no tendremos tiempo para agradecerle a la familia Matos lo que ha hecho por el Aberdeen Angus en este país. Además, tiene a ya estando sus hijos, el primer gran campeón del Prado, que en el año 1917 fue este toro. El Kaiser, primera exposición del Prado, primer toro expuesto por la firma Matos y Otero, que era del mencionado Antonio Matos Neto. Además, en 1919 le corresponde a Antonio Matos Neto, ya estaba su hijo Salvador, la importación de los primeros reproductores desde Estados Unidos. En 1919, Salvador Matos es el primer importador de genética americana en el Uruguay. Como les dije, como pueden ver, la importación de ganado fue desde al Uruguay, llegaron primero desde Escocia. Entre 1888 y 1912 se importaron solo desde Gran Bretaña,
14 machos, 13 hembras. En 1912 la importación provino de la Argentina, la firma Matos y Otero con la ya mencionada importación, y en el 19 don Salvador Matos, padre, importa 2 machos y una hembra, los primeros a venir desde Norteamérica. Luego de la fundación, que la encuadro dentro de este periodo de tiempo, viene una época de desarrollo donde la cría, las importaciones se van desenvolviendo, digamos, lenta, pero de forma importante para ir consolidando lo que era la raza en el Uruguay. Yo acá quiero hacer simplemente una reflexión. Es interesante ver cómo la raza se desarrolló fundamentalmente en el norte uruguayo, en el duro norte de basalto, de campos un poco más flojos, e incluso en oposición al fértil litoral que recibió a las otras razas ganaderas que poblaron el Uruguay en nuestros orígenes de la ganadería. Creo que eso determina posteriormente un hecho importante. Vuelvo a la familia Matos, no quiero menoscabar la enorme trascendencia que ha tenido lo que era como formadores de opinión, me imagino yo en esa época, porque ocurrió con mi familia y ellos eran muy convocadores a criar a Verdin Angus. Pero creo que eso determina gran parte de lo que fuimos después. En esta época, a mí me gustaría mencionar, porque ojalá se den cuenta cuando hablen algunos de los otros disertantes sobre cómo es la personalidad de nuestra sociedad de criadores, de que tenemos raíces muy fuertes, que tenemos mucha tradición en la familia Verdin Angus. También hay gente nueva y todos tallamos por igual. En ese sentido, en esta fase de desarrollo que va hasta la década del 40, hay que destacar el enorme predominio de la cabaña El Mirador de la familia Díaz, que desde el 20 al 35 dominó todas las exposiciones. En esa época habían solo 2 exposiciones importantes, el Prado y la de reproductores, que se realizaban en el Uruguay, y tuvieron una fuerte importancia en ese momento. Creo que con el desarrollo, el hecho más importante en el año 38 es la fundación en la ciudad de Salto de la Asociación de Criadores de Verdin Angus del Uruguay. Es la primera asociación de criadores del país. Es uno de los hitos que ya vamos a marcar en los que fuimos pioneros, como en muchos más eventos que lo veremos posteriormente. Se realizó en la agropecuaria hípica de Salto, y acá tenemos una foto de estos pioneros, los que participaron en esa, y acá tengo una lista de don Fernando Piegas. Como pueden ver, estos fueron los que tuvieron el coraje y la visión de crear la primera asociación de criadores, y muchos que faltaron. Me enorgullece saber que mi abuelo fue convocado por Jacinto Larrechea, y quizá los caminos entre Rivera y Salto en el año 38 no permitieron que pudiera haber estado presente, pero me siento parte, por mis venas corre sangre de gente que valoró mucho, hizo importante esto. Hasta el año 45, la Sociedad de Criadores de la Verdin Angus del Uruguay funcionó en la ciudad de Salto. Después viene una fase que yo ubicaría en la década del 40 de organización institucional, ¿no? Porque a partir de acá se muda para Salto, ya empieza a funcionar en el entorno de la Asociación Rural del Uruguay, empieza a tener un funcionamiento más formal. Tenemos al primer secretario de la asociación, un homenaje a don Bernardo J. Velo, que ayudó tanto en aquella época, y los que somos un poco más viejos lo recordamos con enorme cariño. Acá lo importante, y a destacar desde lo genético, es que en el año 55, y por una decisión de la asociación, se empieza a hacer la selección del SA, los puros por cruza. Los primeros rodeos a tatuarse, a marcarse con el SA son los de Bortagaray y Pamparato en Salto en el año 55. Al principio se hacía por comisiones de criadores. Posteriormente se nombraron los 2 primeros técnicos de la asociación, fueron Raúl Berruti, un tío mío, y Jorge Herrán, 2 próceres de la Verdin Angus que hoy nos acompañan,
y que desde allá seguramente están junto a nosotros. En el 56 se cambian los estatutos y hay un cambio de nombre de la asociación. La asociación pasa a llamarse como actualmente Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay. Y acá quiero hacer un homenaje a Raúl Rubio, criador de la zona de Rocha, porque es en la década del 50 cuando empieza a rescatar de los rodeos de su familia los Angus colorados, sentando la base de lo que sería posteriormente el Angus colorado en el Uruguay. Por lo tanto, nuestro homenaje a Lulo, también uno de los que le debemos mucho y mucho en este país. La expansión, vayamos a ubicar la década del 60, no podemos no mencionar la enorme importación de vientres de Argentina. Los citados técnicos Berruti y Herrán fueron a Argentina, las provincias de Entre Ríos y Santa Fe y provincia de Buenos Aires seleccionaron casi 2.500 vaquillonas que llegaron en su momento al Uruguay enriqueciendo lo que era el acervo genético de nuestro país en la raza Aberdeen Angus. También acá hay un cambio de paradigmas importantísimo en la tecnología de la cría de ganado, que es cuando comienza la importación de semen importado, el uso de semen importado. El primer toro que llega importado de Estados Unidos, paradojalmente es un toro canadiense, es el Camilla Chance, un toro que, esta es una foto del desembarco de las casi 2.000 vacas que se importaron de Argentina, vinieron en barcazas y esta es una foto del hecho. Y acá tenemos al Camilla Chance, el Canadian Colosal, que fue el primer toro con el cual se inseminó en el Uruguay, y fue la cabaña del Pobrecito de Bentancur. Es posible que cometa algún error si algún otro lo usó, pero hay un hecho destacado que 2 años después el campeón del Prado fue un hijo del Camilla. Y acá, si hablo de Nelson Bentancur y del Pobrecito, tenemos que hacer un paréntesis para rendir homenaje a, para mí, una de las figuras más trascendentes de la historia de la Aberdeen Angus. Don Nelson Bentancur, pienso yo que es un tipo que no... ¿Viste esos tipos que son públicos pero que no tienen contrario? Le debemos, no nos va a alcanzar el tiempo a los criadores de Aberdeen Angus para agradecer y reconocer todo lo que hizo por nuestra raza. Viejo, bueno... En la década del 70 hablaremos de la modernización porque hay algunos hitos importantes. Primero se empieza a incrementar la venta de semen, ahí hay un tema que no me va a dar el tiempo para explicarlo, hay una restricción en el uso del semen generado por la Asociación Rural del Uruguay, pero lo importante es que se empieza a usar más el semen y la primera importación de semen colorado la realiza el ingeniero Julio Matos del Choctaw Chief 373 y el Holben, determinando acá una mención a Julio, que fue un desarrollador, junto a Lulo y junto, por qué no decirlo, a Julio Salaberry, de la Aberdeen Angus colorado, que tanta mano nos dio en la década del 90 para la explosión de nuestra raza. Pero lo importante en la década del 70 es que, nuevamente siendo pioneros, la raza Aberdeen Angus realiza la primera prueba de comportamiento de toda América, la primera de Uruguay y de América, y sienta las bases para lo que fue la exposición de Sarandí Grande, un hecho importantísimo para nuestra historia. En el año 73 es la primera exposición, que fue un hecho único que se mantuvo durante mucho tiempo, y Sarandí Grande fue importantísimo para todo nuestro país y marca un jalón en este tiempo. El primer jurado fue Julio Matos y posiblemente también digo lo mismo, hay mucha cosa para agradecerle a lo que fue Sarandí Grande. En la década la consolidación, en la década del 80, hay se siguen haciendo la prueba de comportamiento, pero como facultad de agronomía. Se cambia y se sientan las bases para lo que va a ser el SER. Tengo poco tiempo y tengo que ir rápido. Después creo que se lo van a mencionar en otro momento, y después voy a hablar de la década del 90, la explosión. Se me quedan muchas anécdotas, le debo una a Gonzalo Valdés que no la voy a poder decir porque me van a apretar en el tiempo. La explosión
En la década del 90 y principios del 2000, el Aberdeen Angus explotó en el Uruguay. Hubieron varios factores que creo que María los va a analizar en su charla, pero como el cambio generacional, nuevos actores en el negocio. Pero yo voy a hacer un reconocimiento a dos empresas. Frigorífico Modelo hizo un magnífico trabajo del que disfrutamos todos, generando una presencia nacional de la raza, cambiando los sistemas, profesionalizando la cuida, una mano enorme. Y también quiero hacer un reconocimiento a esa explosión de los fines del 90 y principios del 2000, al Aberdeen Angus Colorado y a la Cabaña La Coqueta, que también generaron nuevas formas de comercialización, remates nocturnos. Tengo el orgullo de decir que fuimos los primeros que comentábamos la hacienda una por una, no tratando de vender genética y no como se hacía anteriormente, vendiendo los reproductores como si fueran animales, digamos, de cualquier tipo. También en el 90 corresponde la evolución de lo que es las pruebas objetivas. Creo que María va a hablar de eso posteriormente, por eso no me puedo detener en eso. Y simplemente, nada más, me gustaría hablar mucho más. Me he quedado con mucha tinta en el tintero. Ha sido un placer hablarles y ojalá tengan una visión más o menos de lo que ha sido la historia de mi querida raza Aberdeen Angus. Muchas gracias.